De esa forma yo voy a empezar a conocer un poco más su propia personalidad, porque obviamente si no estamos en persona no nos podemos conocer, así que esta va a ser una instancia para yo más o menos saber cómo es usted. Ya, yo por mientras usted hace eso, me voy a presentar la sesión del día de hoy, porque tal como les comenté en la mañana, les recomendaba muchísimo que usted ya haya leído el texto que escogió, que nuevamente recuerdo, era una obra dramática de Luis Barrales y podía ser Niñas Araña o podía ser Hans Pozo. Esa decisión la tomaba usted, pero lo importante de esta sesión es que vamos a explicar pequeños detalles que marcan mucho la lectura y para empezar a contextualizar un poco y así usted logre encontrar argumentos para responder esas preguntas, que como ya lo hablamos cuando revisamos la pauta, técnicamente son solamente 2 preguntas las que tiene que responder, técnicamente. De todas maneras, igual lo vamos a revisar a continuación. ¿Bien? Así que espero que se preparen de todas maneras. Usted tiene plazo de aquí hasta el próximo viernes para hacer entrega de ese trabajo. En ese sentido no se preocupe, el tiempo extra sí está para usted. Pero de todas maneras, como son textos tan breves, pero que significa que usted redacte y sobre todo escriba su opinión, ojalá los pueda conocer lo antes posible. ¿Bien? Ya, entonces comienzo a conocer sus respuestas solamente para... Veo que hay mucha gente que puso las dos. Ya, por ahí me preguntan. eh, ya. Sobre el micrófono encendido. Ya, de todas maneras, ahí lo apagué todos para no pasar un momento incómodo para alguien. Ya. Ya, estamos hablando de este viernes por si acaso. Por si acaso. Bien, de todas maneras, si usted realiza la entrega después de esa fecha, realmente sí lo puede hacer, pero sí afectaría su puntaje final, así que lo ideal sería que fuera este viernes. De todas maneras empecemos a comentar un poco ese texto, porque tal como yo le había comentado, se basa en situaciones reales que sucedieron en nuestro país y sobre todo que generaron un gran impacto y tuvieron una gran relevancia en ese entonces. Claramente, cuando estábamos hablando de nuestro país, como nación hemos tenido muchas transformaciones el último tiempo, que incluso significaron, hace muy poco, que existiera un estallido social y, y posteriormente inclusive una pandemia. Nuestro país se ha transformado para bien o para mal, pero ya ha vivido ese proceso y este imaginario social, es decir, la forma en que piensan los ciudadanos de nuestra nación, también ha ido evolucionando. Entonces también tenga mucho cuidado cuando lea cualquiera de estos dos textos, porque ese Chile, si bien puede parecerse, no es exactamente el mismo que tenemos en este momento. Así que téngalo mucho en consideración al momento de hacer su análisis. ¿Bien? Tal como había dicho, a pesar de lo que posiblemente usted acostumbra, que es hacer una evaluación en el mismo día y en el mismo día enviarla, o como lo hacíamos en las clases presenciales, pues bien, en esta oportunidad nuevamente usted tiene la opción de entregar hasta el día viernes esta actividad. Bien, de todas maneras esta actividad no significa una mayor, entre comillas, exigencia, por lo menos no en los puntos normales que estamos acostumbrados. ¿Y por qué? Porque de esta evaluación solamente pido que me demuestre una etapa de la lectura, que me demuestre que tomó apuntes, que investigó antes, lo que usted me quiera mostrar como etapa de la lectura, que me responda 2 preguntas y nada más que eso, porque el paso número 3 lo estamos haciendo en este momento y también se va a volver a repetir la próxima semana. ¿Bien? Cuando me cuente más o menos qué les pareció el texto. Ya, desde ya, entonces, hay ciertas cosas que debemos comentar de este texto y que son sumamente importantes o que necesito que usted vaya considerando. Ambos textos, o por lo menos desde la opinión pública, siempre se habla de estos casos solamente desde el punto de vista policial. Por lo tanto, en noticias, los conductores de matinales, entre otros programas de carácter criminal o policial, siempre se habla desde un punto morboso respecto a este tema. Es decir, hablar de la muerte de menores de edad, hablar de situaciones graves, pero en el fondo ni siquiera preocuparnos del tema que está detrás, que es por qué un menor de edad llega a este punto en su vida.
¿Ya? Entonces, tal como aparece en pantalla, tenemos que ir un poco más allá de solamente el caso policial. No solamente estar viendo que X persona supuestamente está viviendo una vida delictual, sino que realmente entender qué está pasando detrás de esta persona para tomar una decisión así. Y especialmente qué está pasando en la sociedad de ese momento. Ya, solamente para saber si usted va a manejar la misma información que yo o el resto de sus compañeros y compañeras, necesito que en el chat me diga, ahora que ha pasado tiempo desde la mañana o desde ayer, ¿hay alguien que me pueda decir que sí leyó uno de los textos? Ahora versión definitiva, ya que pasó rato de aquí hasta esta hora de la tarde, o desde ayer con el grupo anterior. ¿Y alguien que me pueda decir que sí maneja su propio texto? Ya veo que algunas personas me dicen que sí. Ya, ¿por qué les pregunto también? Porque estos textos, claramente, como son obras dramáticas, nos quieren presentar una realidad. Y en el caso de Luis Barrales, y voy a empezar a anotar cosas en la pantalla para que usted las considere. En el caso de Luis Barrales, él a propósito utiliza este tipo de realidades porque lo que a él le interesa es visibilizar una parte de la población. Es decir, vuelvo a decir, este autor, Luis Barrales, acostumbra a... Pucha, y ahora sí. Acostumbra a escribir textos en los cuales presenta críticas sociales. Y acá lo más importante, y es lo que yo necesito que usted considere al momento de realizar su análisis, es que él no solamente habla de una realidad, sino que su finalidad es que todas estas personas que posiblemente no están a nuestro alcance o que de otra forma no conoceríamos, realmente estén en nuestro conocimiento. Es decir, lo que está haciendo el autor es entregar voz a las personas marginadas de nuestra sociedad. ¿Bien? De hecho, tal como me dicen por interno, y acá necesito que usted vaya haciendo los aportes y me diga su propia opinión, por interno me dicen que estas obras visibilizan y critican las cosas de esta sociedad. Y nuevamente lo es así. Lo que realmente hace Luis Barrales, él no se burla de esta situación. Él en ningún momento está diciendo, estos niños son unos criminales, merecían morir o cosas por el estilo, como sí se dijo en ese tiempo por parte de los matinales y de los programas de televisión, sino que lo que Luis Barrales intenta demostrar es la verdad tal como es. Así de cruda es realmente la sociedad en la que estamos viviendo. Eso es lo que pretende Luis Barrales con su texto. Ojo con eso, porque toda esta información les sirve para la primera pregunta, perdón, la pregunta número 2 de su prueba. Él se interesa para que toda la gente conozca la realidad tal como es. Y claro que es fuerte hablar de, por ejemplo, una persona tan joven, en este caso de 23 años, que es cercenada en todas sus partes para que no lo reconozcan. Claramente que es fuerte hablar de algo así. Es fuerte saber que fue una persona abandonada desde muy temprana edad, que fue discriminado desde un comienzo en su vida, que nunca tuvo oportunidades y mil cosas más oscuras que sabe que no es la realidad de solamente esta persona, es la realidad de un gran porcentaje de niños y niñas en nuestro país, que lamentablemente no acceden a estas supuestas oportunidades de las que habla tanto la sociedad, pero que en la práctica realmente no existen. Entonces Luis Barrales nos muestra todo eso. Claro, en su texto utiliza garabatos, utiliza expresiones populares, pero no lo hace con un tono de burla, no lo hace con un tono de crítica, sino que realmente la crítica va hacia afuera. ¿En qué momento se produjeron estas situaciones? Ya, entonces veo sus comentarios. ¿Qué opinan al respecto? ¿Hay personas que investigaron información sobre esto? Porque si usted busca información, ni se imagina lo que se va a pillar. Ya, por ahí me dicen las cosas que mayormente no se ven a simple vista, es decir, Luis Barrales pretende hacer eso, qué bueno que lo hayan notado. También me dicen, él está demostrando la realidad tal como es. Por ahí, claro, fue por mucho tiempo, no sé si actualmente, no he buscado esa información, pero fue por mucho tiempo profesor de teatro. De hecho, su vida la ha dedicado a crear obras dramáticas, Luis Barrales. Ya, por ahí que me dicen, es tan crudo que quedé media choqueada después de terminar el libro Hans Pozo. Y por acá, y miren, ojo con esto,
porque en ambos casos los medios de comunicación masiva que vamos a estar trabajando en las clases en vivo, en otras clases, los medios de comunicación masiva, esta información la trataron con el mayor morbo posible, a tal punto que tenían a todo el país viendo en tiempo real cada situación. Cada situación, por ejemplo, de estas niñas que se veían en la necesidad de robar y por lo tanto ellos le hacían entrevistas, le ofrecían dinero, le ofrecían cosas bonitas con tal que ellas le dieran una entrevista y así tener más rating en la tele. Y aparte de eso, en el caso de Hans Pozo, se mostró dato por dato toda la investigación, incluso mostrando algunas veces hasta fotos censuradas, entre comillas, de las partes de su cuerpo. Es decir, los medios de comunicación masiva utilizaron todo esto para la entretención y sobre todo para casi una especie de manipulación para desviar la atención de la ciudadanía. Bien, ojo con todo eso, porque en la actualidad los medios de comunicación masiva también están comenzando a tomar también esta postura. Porque a la medida que hay una crisis a nivel nacional, inmediatamente los medios de comunicación masiva intentan tapar o si no, solamente demostrarlo como una forma de entretención para el público. Ya, sigamos hablando sobre esto. Por ahí me dicen, me puse a buscar info de este caso y salieron las fotos de Hans Pozo, lamentablemente, son demasiado fuertes. Siento que no puedo leer el libro derechamente y cuidado si lo buscan por Google. Tal como les dije al grupo de la mañana, tengan cuidado al momento de buscar, porque en ambos casos es realmente cruda la situación y lo peor de todo es que es de, por lo menos yo creo que más de un 40% de los niños en Chile, así que peor todavía. El tema de los abusos sexuales, el tema de la violencia, entre otras cosas. Por ahí me dicen, encontré una noticia de las niñas araña y sí mencionaba que eran adolescentes abusadas, claro, lamentablemente fue así, incluso hasta por familiares, vivían en la pobreza, me sorprendió porque era del 2005 y fue la única que encontré así. Y las otras son más actuales. Algunos dicen que se investigaron. Una de las niñas está muy consciente de lo marginal de su vida, el vocabulario que usa hace más fácil entender e interesarse por el libro, que bueno que también les gustó. Y nuevamente, Luis Barrales no tapa eso. Él, sobre todo, baja a ese nivel de la población, baja a esa parte de la realidad y la presenta tal como es, no oculta absolutamente nada. Por eso que el vocabulario también se utiliza así. Hay una película sobre ellas, en el caso de Niñas Araña, y un documental en el caso de Hans Pozo. Claro, muy parecido a lo del caso Zamudio también. Ya por ahí que me dicen, el caso de Hans Pozo fue muy choqueante. Antes de leer el libro, mi mamá me comentó sobre cómo fue todo, porque antes yo vivía a unas cuadras de donde pasó. Uf, terrible. Miren, hay imágenes a continuación, porque lo que tenemos que hacer es humanizar estas historias y entender que fácilmente cualquiera de estas personas podríamos ser nosotros solamente por tener, entre comillas, la mala suerte o la mala fortuna de vivir en un lugar específico determinado que limite nuestras oportunidades. Es súper triste decir eso, es súper triste notar que depende de donde uno nazca, va a hacer finalmente su futuro o su capacidad para salir adelante. Es súper lamentable porque ya ni siquiera podemos hablar derechamente del esfuerzo o de la meritocracia. Lamentablemente, muchas personas simplemente los va a delimitar su propia realidad. Ay, de hecho, ¿alguien ya vio la obra Hans Pozo representada antes de la pandemia? Qué bueno. Bien. Y ojo, porque cuando todos me dicen que están investigando, recuerde el punto importante que sale en la prueba. Yo necesito que todos los resultados que usted encontró los explique con sus propias palabras. No puede copiar textual de internet. Ya, ¿qué me dicen por ahí? En el 2006 pasó algo a nivel político. La verdad es que sí hubieron muchas transformaciones en nuestro país. Y tal como me dicen por interno, este hecho fue mostrado en la tele como entretención, es decir, que puede haber sido usado como una cortina de humo para alguna situación que querían cubrir o mantener a la gente pensando en otra cosa. Y si le soy sincera, fue tal cual. Pero mire, como usted va a seguir investigando al respecto, yo quiero que sepa lo siguiente. En el caso de Hans Pozo, usted ahora en este momento en pantalla
está viendo la foto de la única persona que hasta el momento se conoce como la persona que lo asesinó. No solamente lo asesinó, sino que también lo descuartizó. ¿Alguien encontró información sobre este caballero que quiera compartir? Esta persona se suicidó en la medida que iba avanzando la investigación. Todos los resultados de la investigación aparecían en la tele, así que él en tiempo real estaba enterándose si lo iban a pillar o no. Él constantemente, de hecho, hasta en su carta de suicidio, dijo abiertamente que no, él no tenía ninguna relación y realmente era este niño, este joven, el que lo estaba manipulando, que lo estaba amenazando. Pero acá también hay otro tema, que en el caso de Hans Pozo, la versión que entrega él es que ellos tenían abiertamente una relación amorosa. ¿Cuál es el tema que hay detrás? Y que refleja mucho la época de ese entonces, una época marcadamente machista, homofóbica sobre todo. Este hombre tenía una vida perfecta para el resto de personas. Trabajaba en una municipalidad incluso, tenía mucho reconocimiento como tal, muy famoso en el lugar, o por lo menos en esa comuna, y se representaba como un hombre de familia, un hombre completamente intachable. Pero por detrás descubrimos, luego de su suicidio, cómo provocó la muerte de este joven y sobre todo esta supuesta relación amorosa de carácter homosexual que tenía con él. Claramente que en esa época era algo que iba a terminar con su vida, iba a terminar con su carrera política y él finalmente toma la decisión de simplemente suicidarse. Ojo con este detalle porque esta historia obviamente es súper fuerte. En el caso de Hans Pozo, antes de ver su imagen vista como supuestamente un delincuente, supuestamente como alguien que estaba amenazando o cualquier otra versión, estamos viendo en Hans Pozo un niño que fue abandonado desde el comienzo, desde su más tierna infancia. Fue abandonado porque claro que tenía rasgos que no correspondían supuestamente a alguno de sus padres. Fue muy discriminado por ese tema, por ser rubio, por ser de tez bastante blanca, con ojos de colores, y eso no concordaba con el lugar donde ellos vivían, que era por así decirlo, una población con bastante vulnerabilidad social. La familia toma la decisión de simplemente abandonarlo y dejarlo a la deriva. Y él va a tener que enfrentar su vida con lo poco y nada de oportunidades que de por sí la sociedad le entrega. Obviamente él va a caer en la droga casi en forma inmediata desde siendo demasiado pequeño. Ya, comienzo a leer sus comentarios según lo que ustedes investigaron entonces. Por ahí sí, claramente, trabajaba en la política entonces. Luego vamos a hablar sobre las niñas araña, porque acá también hay una historia muy triste respecto a una de ellas. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? En el año 2006, claro, lo que había pasado. Dejó una carta explicando las razones de su suicidio, apenas lo fueron a buscar, él inmediatamente se disparó. Y lo más importante de esto es que nadie también sabe en qué condiciones, porque cuando se hizo toda la investigación, tanto la PDI como la institución de carabineros peleaban entre sí para, por así decirlo, estaban peleando quién era el primero en resolver el caso. Porque claro que este caso era muy llamativo, estaba en todos los canales de televisión y quien lo descubriera primero iba a ser finalmente el ganador, por así decirlo. Así que entorpecieron muchísimo la investigación, pelearon mucho entre sí, se tapaban información y fue muy difícil encontrar finalmente el culpable. Solamente sabemos que el personaje que está en la pantalla se terminó suicidando y dando a entender que había sido él. Y este cuerpo no fue solamente un descuartizarlo así como si nada, sino que se le quitaron la gran mayoría de partes que lo hicieron reconocible. Se le recortaron los tatuajes, se le recortaron las huellas dactilares, su nariz, la cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Fue desmembrado, pero casi un 100%. Ya. Ya, claro, dicen de que este joven entonces supuestamente a él lo estaba extorsionando. De todas maneras, y le vuelvo a repetir, era una época altamente machista y homofóbica. Es decir, una extorsión de este tipo realmente era algo llamativo para esa sociedad y este hombre que tenía la vida perfecta supuestamente, inmediatamente entra en una situación de pánico. Ya por ahí me dicen que el hermano era carnicero.
pero nunca pudieron unirlo al caso. Tenía esposa e hijos, como muchas personas que tienen una doble vida. Ya me dicen por ahí. Era dueño de una heladería, era muy famoso también por eso. De hecho, ahí dicen que tapó el cuerpo. Ya, y tal como, y qué bueno que comparen con este caso, hay un caso de un niño el último tiempo, el caso de Tomás, que también murió en circunstancias muy extrañas y comienza a circular a través de los medios de comunicación masiva muchas fake news, noticias falsas. Y esto nuevamente, ¿qué provoca? Que los medios de comunicación masiva empiecen a jugar con todo esto y sobre todo comiencen a trabajar lo que vamos a conocer como rating en la televisión. No solamente con el caso de Tomás, que era un niño bastante pequeño, sino que con muchos casos se ha dado tal nivel de noticia y de información que incluso se pasa por encima de la misma familia o se entrega información hasta que realmente es clasificada a nivel legal y aún así la presentan. Ya, ¿qué más me dicen por ahí? ¿Qué más me dicen por ahí? Claro, y cada día iban encontrando una parte nueva de su cuerpo y todas las personas empezaban a crear sus propias teorías y era casi una entretención para la época. Bien, acá hay un detalle y acá vamos a pasar al otro caso que tiene que ver con las niñas araña. Cuando estamos hablando de menores de edad que consumen algún tipo de droga, que no tienen ningún soporte emocional, que ni siquiera tienen un lugar donde vivir o descansar, claramente que en algún momento se van a ver involucradas en algún tipo de situación que obviamente va a ser para poder sobrevivir. Es algo bastante claro. Lamentablemente, en esa época, para las noticias o los medios de comunicación masiva, no era algo así de claro. Por lo tanto, ¿qué fue todo el juego que había acá detrás? En todas las noticias aparecía que tres niñas bastante hermosas, bastante guapas supuestamente, estaban cometiendo estos delitos. Vuelvo a repetir, una época nuevamente bastante machista, bastante patriarcal derechamente, que habla de menores de edad en situación vulnerable que están robando y que ponen su atención en qué cosas las noticias, que son bellas, que son tres niñas hermosas y se les aplaude constantemente en los medios de comunicación masiva esa característica. Vaya usted formando su opinión para responder esa pregunta entonces, la pregunta número 2 de la prueba. En este caso en específico, son tres niñas que nuevamente se enfrentan a tener cero posibilidades. Es decir, que el juego supuesto de la meritocracia, de que uno tiene que trabajar para conseguir las cosas, realmente queda en completo, por así decirlo, en completo olvido, porque solamente por el lugar donde nacieron, lamentablemente esas oportunidades no existen. Es muy difícil, y esto ya es más ligado como a teorías que tienen de nivel biológico, que tienen que ver con la madurez de las personas, es muy difícil que una persona pueda salir de esa realidad nuevamente porque lo determina sus propias circunstancias. Es decir, su familia en primera instancia va a generar que esta persona, este estudiante, este joven tenga oportunidades o no para sobrevivir. Si yo tengo una familia que me rechaza, si yo tengo una familia que abusa de mí, incluso en forma sexual, si yo tengo una familia que no se hace responsable ni siquiera de las condiciones más mínimas y yo ni siquiera tengo para comer, ¿realmente va a depender de mí el salir adelante o no? ¿Realmente yo puedo decir que ya sea este joven de 23 años o estas niñas menores de edad, yo las puedo culpar de la vida que realmente llevaron? ¿Puedo decir que no se esforzaron lo suficiente? ¿Puedo decir que no trabajaron lo suficiente? Ya, ojo con esa reflexión que le dejo. ¿Y por qué? Una de estas niñas, ya estamos hablando del año 2015, hace muy poco, tomó la decisión, siendo bastante joven, de suicidarse. Una joven que por mucho tiempo había abandonado el mundo delictual. De hecho, lo último que había hecho era lo de las niñas araña. Ella finalmente se desliga de eso, quiere salir adelante. Tenía un hijo bastante pequeño y solamente se dedicaba a
protegerlo claramente incluso en una población ya de por sí bastante peligrosa o que podía influenciar también en el consumo de droga. Claramente, una joven con cero oportunidades, una joven claramente que tenía un problema psiquiátrico relacionado a depresión o algo más grave, y sin tener ningún tipo de resguardo, ningún tipo de apoyo, ni siquiera la salud básica de carácter mental que necesitaba. Finalmente toma la decisión de solamente suicidarse y dejar claramente a la deriva a este menor de edad, a este niño que había tenido y que había cuidado por tantos años. Pero vuelvo a repetir, ¿hasta qué punto podemos criticar la vida de una persona si analizamos realmente cómo llegó a ese punto? Por ejemplo, esta joven que ya había intentado supuestamente con esfuerzo salir adelante, nuevamente se ve golpeada por la falta de oportunidades. Porque en este país, lamentablemente, la salud mental no es algo gratuito, no es algo protegido para que todas las personas puedan acceder por igual. Esa realidad, lamentablemente, no se pega a la que estamos viviendo actualmente, incluso actualmente. Entonces, claro que esta joven toma esa decisión. Ya, opiniones de lo que usted sabe. ¿Qué me dicen por ahí? Y acá también hay muchos datos de otros tipos de muertes muy parecidas. Por ahí me dicen en el año 2019, un niño de 3 años fue asesinado en Curacaví, pero no se le dio tanta relevancia. Es que en el caso de Tomás, nuevamente se le da relevancia actualmente, como decían ustedes, porque es una cortina de humo para otros tipos de situaciones que están pasando en el país. Lamentablemente los medios de comunicación masiva trabajan así. Ya por ahí me dicen, era más importante que fueran lindas. Bueno, los medios de comunicación masiva de ese entonces, claro que le daban mayor importancia a eso. Y como me dicen por ahí, esto es casi como un tipo de círculo vicioso, en que yo comienzo mi vida con muy pocas oportunidades al alcance de mi mano y comienzo a trabajar dentro de ese mundo. Es muy difícil que yo pueda salir de ahí. ¿Hay gente que lo logra? Claramente que sí. Posiblemente usted conoce a alguien que ha salido, por ejemplo, del círculo de la pobreza. Pero lamentablemente son situaciones que se logran cuando las personas, pero casi sacrifican su vida un 100% para lograrlo y sobre todo al momento, porque tienen muchas situaciones de suerte o de apoyo externo. Pero lamentablemente gran parte del país no puede acceder a eso o no tiene esa misma suerte. Tal como me dicen por ahí, nunca tuvieron a alguien que les enseñara qué era lo que estaba bien o mal y porque finalmente se estaban criando solos. Ya, un dato muy importante. Después de una fiesta, claro, esta joven que pertenecía a las Niñas Araña se suicida. Por ahí me dicen, yo vi que la mayoría de los trastornos psiquiátricos ocurren porque no se crearon vínculos en la niñez. Y realmente la salud mental no es visto como algo importante. Y acá está el detalle importante. Estamos hablando de jóvenes que desde muy pequeños fueron maltratados y abusados. Y tal como dice su compañera, al comienzo de nuestra edad, al comienzo de nuestra infancia, es cuando se marca todo esto. Es decir, posteriormente comienzo a ver las consecuencias de no haber generado vínculos de protección. Entonces, nuevamente, no hay protección de carácter estatal, no hay dinero para estas personas, ni siquiera para mantenerse con lo básico, no hay ningún tipo de soporte emocional. Todos los menores de edad que están en una situación de vulnerabilidad van inmediatamente al Sename, en forma inmediata. Si no pueden ir con otro familiar, que nuevamente si la familia está en una situación de vulnerabilidad, ir con un familiar no puede significar muchas veces una gran diferencia, pero está eso o inmediatamente terminar en el Sename. Y el Sename, lamentablemente en su construcción, no provocan que esta persona salga adelante. No hay una construcción en la institución que se les permita que ellos se eduquen al respecto, que saquen su educación básica o media para poder trabajar. No hay una educación de carácter emocional. Si usted habla con cualquier persona que ha pasado por el Sename, le aseguro que ese testimonio, pero le va a romper el corazón. Yo personalmente conozco muchas personas que han pasado por el Sename, que entre comillas salieron adelante, pero oiga, con un nivel de dificultades que ni le cuento. Realmente es casi un milagro que se mantengan con vida todavía, luego de todo lo que tuvieron que vivir en el Sename,
incluso incluyendo situaciones de abuso hasta de carácter sexual, por los mismos cuidadores de ese lugar. Entonces, mire, todas las cosas que le estoy comentando es para que usted las investigue y para que pueda complementar esta obra dramática que usted prefirió leer. Necesito que lo complemente y que también entienda que esta clase no es una clase sobre la opinión de la profe Yasmín. No se trata de eso. Yo todas las cosas que le estoy contando son situaciones concretas que Luis Barrales nos está presentando, porque sabe que lamentablemente tenemos que decir que este es nuestro país. Todas las cosas que hemos estado diciendo ahora son cosas que usted está viviendo porque está conviviendo con personas que están en esta situación. Y especialmente en situación de pandemia es cuando más vemos esta vulnerabilidad, donde tal como les decía la gente que tuvo clases conmigo en la mañana, hay personas que están recurriendo a ollas comunes para acceder a lo básico para alimentarse. Imagínense el nivel que estamos hablando actualmente. ¿Y qué me dicen por ahí? ¿Qué más me dicen? ¿Qué más me dicen? Ya. La gente normalmente que no tiene buenas condiciones de vida desde muy pequeños, viven en un círculo donde ellos mismos se les repite que no pueden salir adelante. ¿Qué más me dicen? ¿Qué más me dicen? ¿Qué más me dicen? Información también que están encontrando respecto al caso de las niñas y sobre todo el caso de esta joven que se suicidó. Por ahí me dicen que también va a existir una cortina de humo recientemente por lo que está pasando en el Sename en Rancagua. Y si usted pone la televisión, hay muchos programas de entretención. Ya. Y acá está el detalle y que yo necesito que vea porque antes de que termine esta clase, muchas veces podemos decir que depende de la gente y que la gente o la mentalidad de la gente, pero ¿sabe qué? Hay un tema de carácter biológico que las personas no van a poder superar. Si nosotros estamos hablando de personas que no tienen oportunidades y en ningún momento se les dijo que podían creer en sí mismos, claramente que vamos a ver este tipo de situaciones. No somos nadie desde nuestro propio privilegio para culparlos por la vida que tuvieron. Y usted al leer este texto lo va a vivir en carne propia. Lea ese texto, busque información al respecto y se va a dar cuenta que lamentablemente hay personas que nacieron y lamentablemente se les destina a vivir y morir en la pobreza. ¿Bien? Ya, chiquillos y chiquillas, dejamos la clase hasta acá para que no se retrasen con la próxima, que estén muy bien y mucha suerte con esa evaluación. ¿Bien? Lamentablemente lo dejamos hasta acá. Nos vemos pronto.